Buenos días. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Realmente qué bendición estar acá hoy. Les decía a mis hijos antes de venir para acá, qué ganas que tengo de ir a la iglesia. Realmente es un sentir, ¿no es cierto? Es algo que nos pasa a los que somos hijos de Dios. Tenemos ganas de ir a adorar a nuestro Señor, a escuchar su palabra. No sé si algunos de ustedes escucharon, lo hemos dicho muchas veces, que la palabra, cuando nosotros predicamos, al primero que le cabe es al que está hablando. Entonces, nosotros nos predicamos a nosotros mismos también, obviamente. Nos exhortamos a nosotros mismos. Así que, bueno, hermanos, acompáñenme a Santiago capítulo 4. Vamos a seguir con esta carta. Vamos a leer. Voy a hacer una breve introducción. Yo sé que muchos de ustedes ya escucharon varias veces, pero solidarizándonos con algunos hermanos que no vinieron desde el primer momento de la predicación de Santiago, vamos a reflexionar sobre algunas cosas que nos van a ayudar a entrar en el texto que voy a predicar hoy. Amén. Así que acompáñenme a Santiago 4, yo voy a predicar versículos 11 y 12, pero para que todo tenga más sentido vamos a leer del 1. Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, llorad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día, por tu palabra, por poder venir al culto gozosos. Señor, eso no quiere decir que no tengamos problemas, Señor, pero venimos gozosos porque queremos buscar de ti, queremos buscarte, Señor, en este culto, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, con una actitud del corazón, Señor. Por eso oramos, Señor, para que tú abras nuestros corazones, que nos des entendimiento de tu palabra y podamos recibir esta palabra con mansedumbre, Señor, y que tu Espíritu Santo aplique a nuestra vida, Señor. Que todo lo que exponga hoy, Señor, sea para glorificar tu nombre y para edificar a tu iglesia, Señor, y todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un preludio, una brevísima introducción para
ver cómo llegamos a este versículo 11 y después al 12. Bueno, breve. Esta carta, habíamos dicho, fue escrita a los primeros cristianos, o sea que eran judíos que se habían convertido al Señor y que estaban dispersos porque había una gran persecución. Hemos dicho también que a diferencia de otras cartas, esta carta, Santiago, no tiene una carga doctrinal muy grande. Por ejemplo, si pensáramos en Romanos, ¿no es cierto? Es más bien una carta práctica, es decir, una carta de cómo debían vivir esos cristianos que estaban siendo perseguidos y cómo debemos vivir hoy nosotros nuestras vidas cristianas. Habíamos dicho que Santiago es un pastor que nos exhorta, en este caso, a perseverar en la fe y a practicarla. Les animo a poder leer esta carta completa. Cuando tengan un tiempo, una carta que se lee rápidamente. Y se van a dar cuenta de estas cosas. También nos había dicho este pastor, nos había hablado de que una fe verdadera tiene evidencias y una fe que no tiene obras y por lo tanto no tiene evidencias es una fe que está muerta. Santiago le escribe a creyentes que tal vez creían que por el hecho de ser salvos por gracia ya no debían cumplir la ley, ni siquiera obedecerla. Creyentes que tenían conocimiento, tal es así que algunos se habían hecho maestros, no sé si se acuerdan, y sabios, se habían hecho maestros y sabios, ellos mismos se habían levantado como maestros, pero en realidad no lo eran, porque esa sabiduría que ellos presumían tener no era de lo alto. Estos creyentes de los cuales nos habla la carta de Santiago también eran parciales, es decir, que se dejaban llevar por las apariencias y miraban a cada uno y clasificaban a las personas, hacían distinción de personas según las apariencias. También nos hablaba de aquellos que no pueden controlar sus lenguas, que no le ponen freno a la lengua. Y luego llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con que esos creyentes no oraban de una manera desinteresada por sus hermanos, sino que lo hacían, lo acabamos de leer, para gastar en sus propios deleites o para verse beneficiados ellos mismos sin pensar en otros. Eran oraciones egoístas. Este pastor le está hablando a una iglesia o a un grupo de iglesias y como ya dije, por lo tanto, hoy nos está hablando a nosotros. Así llegamos al versículo 11, después de haber leído y estudiado la carta, la epístola de Santiago, nos podemos dar cuenta que donde no hay sabiduría de lo alto, sino terrenal, donde se oye la palabra, pero no se pone por obra la palabra, donde no se controla la lengua, donde no hay mansedumbre y por lo tanto no hay tampoco humildad, donde hay codicia y amistad con el mundo, irremediablemente va a haber murmuración. A esa conclusión llegamos para arrancar la prédica de hoy. Entonces, donde hay todo esto, es irremediable el hecho de que va a haber murmuración. Entonces, vamos a ver un poquito qué es la murmuración. Cuando nosotros vamos a la palabra murmuración, si nosotros no nos basamos en el texto y en lo que quiere decir el texto acá, para nosotros murmurar es decirle algo suave en el oído de alguien, ¿no es cierto? Está murmurando, pero no necesariamente eso tiene que ser malo. Ahora, la definición que vamos a ver hoy es todo lo contrario. Es algo que puede parecer suave, ¿sí? Pero en realidad es algo destructivo y que tiene que ver con el mal que puede producir la lengua, nuestras palabras.
cuando hablamos de otros. Y las consecuencias son terribles. Inclusive Santiago nos había puesto, no sé si se acuerdan, el ejemplo de un pequeño fuego que puede incendiar todo un bosque. Así es la lengua. Si pensamos en lo que está pasando ahora en Córdoba con ese incendio, ¿no es cierto? Vemos que todo comenzó por un pequeño fuego de un irresponsable que prendió ese pequeño fuego, pero las consecuencias fueron terribles, devastadoras, no solamente para personas, sino también para familias. El verbo que se utiliza acá para la palabra en el griego, para la palabra murmurar, es katalaleo o katalalei, que quiere decir hablar mal de otros a sus espaldas. Y grábense eso porque es muy importante. Ahora, la Biblia de las Américas, si alguien tiene esa Biblia, esa traducción, van a ver que simplemente la traduce, dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. ¿Sí? Ahora, esto es terrible, hermanos, para aquel cuya reputación está siendo destruida por este mal hablar de un hermano. Pero es mucho más terrible para quien lo está ofendiendo, porque se está metiendo en un problema con Dios directamente, porque como lo veremos más adelante, este hablar mal del hermano vulnera un mandamiento que es amar a mi hermano. Como dijimos, lo que está haciendo el pastor, en este caso Santiago, es seguir hablando de lo que ya nos venía hablando en capítulos anteriores, del mal que se puede hacer con la lengua. Él sigue hablando lo mismo, de la falta de control, pero ahora en forma de murmuración o difamación. Difamación. Yo estoy difamando, estoy hablando mal. Por lo tanto, esta es una prohibición, ¿sí? Es una prohibición de hablar mal del hermano. Repito, es una prohibición de hablar mal de cualquier hermano. Y podríamos pensar también de cualquier persona. Pero si prestamos atención a nuestro texto, nos vamos a dar cuenta que la palabra hermano aparece 3 veces, por lo cual es evidente que le está poniendo el texto mismo un énfasis a la palabra hermano. ¿Sí? Difamar es hablar mal de otros o desprestigiar a otros con palabras duras y de descrédito contra quien no está delante nuestro para poder defenderse. Repito, difamar es hablar con palabras duras de alguien, con descrédito de alguien, poner descrédito en esa persona, pero esa persona no está ahí para defenderse. Esto es terrible, hermanos. Es terrible para Dios porque se trata de tu hermano a quien debes amar. Pero aparte, podemos pensar de que es una actitud cobarde, hablar de alguien a sus espaldas, a alguien que no está ahí para poder defenderse. A veces puede pasar esto también por celos, por envidia o porque simplemente no me gusta que la gente tenga un buen concepto de mi hermano. Y entonces yo hablo mal de él para desprestigiarlo y de paso también ver si saco un poco de rédito para mí mismo, porque generalmente van acompañadas esas cosas. Yo hablo mal del hermano para que quienes pensaban bien de él empiecen a pensar mal y empiecen a pensar bien de mí. Yo me quiero exaltar con esa situación. Yo digo, mira cómo vive el hermano, no es como yo, no es como yo vivo de otra manera. Entonces hoy quiero darte, hermanos, 3 razones del por qué no debemos murmurar de un hermano. Y la primera es muy simple, es porque es tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que mi Padre, que es Dios, también es Padre de mi hermano. ¿Sí? Porque somos una familia. Ese sería otro motivo. Porque
en esta iglesia, en esta congregación y junto con todas las iglesias del mundo, somos una gran familia. Pero acá se está refiriendo a esta iglesia, a esta congregación. Nos está hablando a nosotros. Somos una familia. El Señor es mi Señor, pero también es Señor de mi hermano. Yo soy siervo de mi Señor, pero Él también es siervo del Señor. El Espíritu Santo que me santifica a mí, mora también en mi hermano. ¿Me van entendiendo, hermanos? Ahora, esta es la misma idea que Pablo usa en Romanos capítulo 14, versículo 15. Si quiere, ahí va a estar. Dice así: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado. El contexto, hermano, está hablando de hermanos débiles en la fe. Ese es el contexto, de hermanos débiles y cómo los hermanos fuertes deben sostener a los hermanos débiles. Y entonces dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, que Cristo murió por el hermano fuerte, pero también murió por el hermano débil. Por eso que generalmente tenemos ganas de criticar, de hablar mal, de murmurar. Dentro de esta causa podríamos agregar que al no amar a ese hermano, se está destruyendo la comunión que debería haber en la iglesia, ¿no es cierto? Al hablar mal del hermano, al no estar amándole a ese hermano como Dios me manda, entonces se está destruyendo una comunión que tendría que haber dentro de una verdadera iglesia de Cristo. Entonces la primera causa es porque es mi hermano. La segunda causa es porque el que murmura del hermano es juez del hermano. Esa causa nos da el mismo texto. Es juez de su hermano y también murmura y es juez de la ley. Esto lo podemos ver también como una consecuencia del murmurar del hermano. El que critica al hermano, habla mal del hermano, es como si estuviera hablando mal de la ley. Eso es lo que nos está diciendo. La pregunta es, ¿de cuál ley? ¿De cuál ley está hablando mal? Si yo hablo mal de mi hermano, dice el texto que yo estoy juzgando la ley y estoy hablando mal de la ley. Una pregunta legítima sería, ¿de cuál ley me está hablando Santiago? Bueno, si ustedes van a Santiago 2:8, ahí en la misma carta, Santiago 2:8, dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. El mismo Señor Jesús también dijo cuando, no sé si recuerdan, hipócritamente le preguntaron, en Mateo 22:34, le preguntaron y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiero que pensemos por un segundo que si estamos hablando mal de nuestro hermano, no lo estamos amando. Si estamos hablando mal de nuestro hermano, no lo estamos amando a quien deberíamos amar. Si no lo estamos amando, estamos incumpliendo la ley. Y si no estamos cumpliendo la ley, entonces tampoco estamos amando a Jesús, porque Jesús nos dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, en Juan 14:15.
Pero también podríamos pensar en los términos de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? ¿Se entiende la idea, hermanos? Si no somos amadores de Jesús, por lo tanto, mucho menos seremos hacedores de la ley o de su palabra. Y en todo caso seremos, como la misma carta nos decía en capítulos anteriores, oidores olvidadizos que se engañan a ellos mismos, creyendo de que está todo bien con Dios. Y el pastor Sebastián, el culto pasado, nos explicaba, ¿sí?, de que si yo estoy hablando mal de mi hermano o yo tengo deficiencias en mi relación con mis hermanos, eso también está hablando de cómo está mi relación con Dios. Yo no puedo pensar que mi relación con mis hermanos son un desastre, pero yo estoy bien con Dios. Yo no tengo trato con mis hermanos, pero yo tengo una buena relación con Dios. Eso no es correcto. Ahora, en esto de murmurar de la ley, pensaba en un ejemplo para que pueda fijar el concepto. Cuando uno habla mal de un niño, como padres, ¿no es cierto? Padres de niños chicos, a veces vemos conductas en hijos y criticamos. ¡Wow! Eso es verdad. Ahora, lo que quiero que pensemos es que cuando nosotros criticamos a ese niño, ¿a quién lo estamos criticando en realidad? Al padre. No está muy convencido, pero déjame decirte algo. Vamos a ir más allá en el concepto todavía. Cuando yo le critico al niño por su comportamiento, por su conducta, yo indirectamente estoy criticando al padre. Pero también, si pensamos aún más, estoy criticando la educación que ese padre le está dando a su hijo. ¿Sí o no? Si no cambio de ejemplo, busco otro. Yo estoy criticando la instrucción que ese padre le está dando a ese niño. No lo está educando correctamente, según mi criterio. Y acá está pasando algo similar. La ley de Dios no es suficiente instrucción para que mi hermano se comporte como a mí me gustaría que se comporte. O para que sea ese hermano como yo quiero que sea. En definitiva, no está bien la ley. Yo le haría un par de cambios. A mi manera de ver, la ley de Dios no está del todo bien. Necesita algunas modificaciones que yo las podría hacer. Es incompleta, por cuanto no denuncia aquello que yo estoy murmurando de mi hermano. ¿Se entiende la idea, hermanos? Por otro lado, al no cumplir el mandamiento sobre el amor a mi prójimo, no solo me convierte en rebelde por no cumplir la ley, sino que también no permite que se vea el amor que Cristo quiere que se vea de afuera hacia adentro, porque Cristo quiere que se vea, que los de afuera vean cómo nosotros, los hermanos de esta congregación, nos amamos. Y al murmurar de mi hermano, yo demuestro todo lo contrario. No puedo demostrar eso que Cristo quiere que se vea en nuestra comunión, en nuestro interactuar, en nuestras relaciones con los hermanos. Por lo que el amor debe conducir cada paso del caminar cristiano. Sin amor, nosotros nos convertimos en simples religiosos, nada más. Ahora, dicho esto, hermano, procesando la información que tenemos hasta acá, hay momentos donde yo debo juzgar, no para condenar, sino
para emitir un juicio de lo que está bien o lo que está mal, pero son bajo ciertos y rigurosos requisitos, podríamos decir, donde se me permite juzgar el pecado de mi hermano, si mi hermano anda en pecado, pero debe hacerse con justo juicio. Esa es una de las características. Por lo tanto, no debe hacerse con un juicio que busca destruir al hermano, sino un juicio justo que busque la restauración de mi hermano. O sea, que mi hermano que está en pecado vuelva en sí y corrija su accionar. Quiero ir a un texto que está en Mateo capítulo 7, en el versículo 1, del cual muchos agarran para decir que no se puede juzgar el pecado de nadie. Ahora vamos a hablar, pero antes de irme ahí, quiero recordar simplemente cuando Pablo mismo manda a juzgar las cuestiones que tienen que ver con la iglesia o dentro de la iglesia y nunca fuera. En 1 Corintios, capítulo 5, hay un caso de inmoralidad sexual donde una persona se estaba acostando con la mujer del padre. Y Pablo dice, y vosotros, les dice a los corintios, ustedes están envanecidos porque en vez de reprenderle por su pecado, no hicieron absolutamente nada. Pero quiero ir al versículo 12 de 1 Corintios 5, donde dice así, 1 Corintios 5, versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dijimos que este es un texto muy usado para decir no toquen al ungido de Jehová. No se puede reprender a los pastores, no se puede juzgar a los pastores. Pero no es así. Vemos como el mismo texto nos permite un tipo de juicio. Ahora el problema que nosotros tenemos que resolver es cuál juicio sí y cuál juicio no. Entonces, o algunas características que debe tener este juicio. Obviamente que debe ser reprenderle al hermano estando él. Siempre que no se nos olvide que nosotros también somos pecadores. Otra cosa, que no sea un juicio apresurado, no sacar conjeturas apresuradas. Y que no sea un juicio, como lo dijimos hoy, para exaltarme por ante de los demás, denigrándole al hermano al cual yo quiero juzgarlo. Entonces, alguien podría decir, pero mirá la paja que tiene en su ojo, y eso es cierto, pero nosotros, o vos que estás queriendo juzgar, tenés un tronco. Jesús mismo dijo, juzgad con justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio? Bueno, juzgar con justo juicio es no hacerlo en base a las apariencias, sino en base a evidencias. Pero también es hacerlo siempre conforme a su palabra. No hay justo juicio posible si yo me aparto de su palabra. Yo no puedo emitir un justo juicio. En cuanto a la forma de hacerlo, vemos en Mateo 18, capítulo 15, Mateo capítulo 18, versículo 15.
Fíjense, por tanto, si tu hermano peca contra ti, este es un texto que habla de la disciplina en la iglesia y de la forma de imponer esa disciplina en la iglesia, ve y repréndele. ¿Cómo? Chumeando con los hermanos y hablando con mi hermano, con otro hermano del hermano que no está presente. No, dice, ve y repréndele, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estándole tú y él solo. ¿Para qué se hace eso? Para que el hermano vuelva de su mal camino, para restaurarlo. Esa es la idea de la disciplina en la iglesia. Esa es la idea de exhortarlo al hermano que está en pecado. Que el hermano vuelva en sí, acomode sus pasos y pueda caminar de manera recta frente a Dios y a los hermanos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora sigue el texto y dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí la cosa se va agravando. Entonces, si el hermano no entra en razón y sigue pecando y sigue insistiendo y no entra en razón, yo tengo que tomar a 2 o 3 testigos para que puedan oír cómo yo lo estoy exhortando al hermano y el hermano no me está haciendo caso, pero también para que puedan mediar en esa situación, para que sean mediadores. Por eso es que estos testigos tienen que ser testigos cualificados. Pueden ser los pastores, pueden ser un anciano, pueden ser hermanos que tengamos una estima de que es un hermano maduro en la fe. Si aún así no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Bien, entonces esa es la forma de, si se quiere, como a modo de excepción, poder juzgar a alguien, pero con muchísimo cuidado. Y lo tercero, pero antes hagamos un repaso de lo que venimos viendo. Cuando dijimos los motivos por los cuales no había que murmurar de un hermano. El primero es porque es tu hermano, es parte de la familia de Dios, es hijo del mismo Padre, hermano de tu hermano, es también siervo de tu Señor, y es porque Cristo murió también por él. Lo segundo es porque quien murmura de la ley, murmura de su hermano, murmura de la ley, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y lo tercero es porque se pone en el lugar de Dios. Es una usurpación del derecho de Dios. Cuando nosotros juzgamos sin justa causa, no solo criticamos al hermano, que es mi hermano, de una manera cobarde a sus espaldas, sino que criticamos y juzgamos a la ley, que es perfecta. Dios no me va a pedir eso, no me va a pedir que ame a mi hermano. Vos viste cómo él es tan imperfecto. Yo no le puedo amar. Algo debe estar mal ahí. Dios no me puede estar pidiendo esto. Yo quiero ponerme en el lugar de Dios. Dios quiere que ame a los que son como yo. A eso debe querer Dios que yo ame. A los que piensan igual a mí. A los que tienen la misma visión sobre todas las cosas. A los que tienen una conducta inclusive igual a la mía. Ahora, una vez más, vemos cómo subyace en todo lo que estamos hablando el hecho de creernos mejores que los demás. Hay soberbia, hay orgullo, hay altivez. Por eso creemos que tenemos derecho y usurpamos el lugar de Dios. Ahora, Romanos capítulo 14, versículo 10, acompáñenme. Del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ven ahí, el menospreciar a alguien es porque yo me siento superior que esa persona.
Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nos ponemos en el lugar de Dios, quien es el dador de la ley. Hay solamente uno que es el dador universal de la ley. Él sí puede juzgar. Él va a juzgar siempre de forma justa, ya que Él no se equivoca, y Él es la justicia misma. Isaías capítulo 33, versículo 22, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él es el creador de todo, Él es el creador de la ley, y solamente Él puede establecer normas de conductas. No es ni siquiera la iglesia, ni somos nosotros, es Él. Él está por sobre todas las cosas. Por lo tanto, es su palabra nuestro estándar de conducta y de autoridad. Nadie más tiene autoridad sobre nosotros que su palabra. Cuando nosotros nos salimos de la autoridad de su palabra, ya perdemos autoridad como pastores, como líderes. Él puede juzgar, y Él solamente va a juzgar justamente porque Él conoce el corazón del hombre. Por lo tanto, cuando Él juzga, lo hace no solamente con las evidencias externas, como lo podríamos hacer nosotros, sino que también tiene las evidencias internas, porque Él conoce tu corazón y mi corazón. Él tiene una justicia perfecta. Ahora también nos dice el texto que solamente Él puede salvar y Él puede perder. Es decir, que solamente en Él hay salvación, no hay otro. La salvación le pertenece a Él y a nadie más. Solamente Él puede salvar. Jonás capítulo 2 versículo 9 dice así: la salvación es de Jehová. Salmos capítulo 3 versículo 8 dice: la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Nadie más puede salvar de su pecado al hombre y librarlo de la eterna condenación. Él es el único Salvador, no hay otro. Fue quien hizo posible la salvación mediante la entrega voluntaria de su vida, y estoy hablando de Jesucristo. La entrega voluntaria de su vida, sustituyendo en la cruz del Calvario a todos los salvos, para los cuales ya no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero no solamente tiene poder para salvar, dice nuestro texto, sino que también tiene poder para perder o para destruir. Pero ese destruir no quiere decir aniquilar. Y estoy haciendo alusión a lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde Él dice: no teman a los que pueden dañar el cuerpo, a los que pueden matarlos inclusive, sino más bien teman a aquel que puede dañar el cuerpo, pero su alma mandarla al infierno. De eso se está refiriendo, de que Él puede perder, Él puede destruir. El alma, hermanos, no se aniquila. No importa lo que vos creas, no importa lo que crean otras religiones, eso dice la Biblia. Hay vida eterna para salvación o para condenación. La aniquilación no es, mejor dicho, el perder o el destruir, no es aniquilación, sino es el castigo eterno que priva perpetuamente de la posibilidad a alguien de una restauración espiritual. El temer a Dios, hermanos, es respetarnos como hermanos. En este contexto, nosotros no somos juzgados para castigo eterno y para perder nuestra salvación, por lo tanto, sino para ser impartidos con una disciplina rigurosa por parte del Señor, tal cual nos habla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 13, me parece que se puse mal. Ahora, nuestro texto termina, y vamos terminando, preguntando: ¿pero tú quién eres?
¿Quiénes somos nosotros? Como dice el pastor Marco Reversat, ¿quién rayos nos creemos nosotros para ponernos en el lugar de Dios y juzgar al criado ajeno? ¿Quiénes somos ante Dios nosotros? Somos como nada. ¿Quiénes somos delante de un Dios tan santo, tan justo y tan poderoso para ponernos en su lugar y juzgar a otro? La aplicación práctica de esto es que cada vez que estemos por hablar mal de un hermano, podamos replantearnos el hecho de que ese hermano es tan hijo de Dios como lo soy yo. Seamos obedientes. Los mandamientos del Señor no son gravosos y traen gozo. Hasta con rima, hermano. Por lo que no obedecerlos, esto ya no rima tanto, conlleva a todo lo contrario. Repito, los mandamientos de Dios no son gravosos y traen gozo. Cuando uno cumple, cuando uno se propone, hermano, a no hablar mal del hermano, a no ser los casos de excepción. La regla es no podemos hablar mal del hermano y de nadie. No debemos, pero hay excepciones. Siempre y cuando, hermanos, y esto es importante y vamos cerrando, cuando hablamos de conducta, nosotros tenemos que recordar el bendito evangelio de alguien que pagó por ese hermano, que pagó cada gota de su sangre, por lo cual su vida fue comprada, igual que la tuya, igual que la mía. Él tomó el lugar de ese hermano, así como tomó mi lugar y tu lugar. Y nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. Él tomó tu lugar y mi lugar, y el lugar de ese hermano a quien pensamos criticar. Y fue herido, hermanos, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, pero por sus llagas nosotros fuimos sanados. Ya que todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos. Cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando estemos a punto de difamar, tomemos conciencia de que somos parte de la misma familia por la cual Cristo murió y se entregó. Y si hablamos de cumplir la ley, hoy hablamos, hermanos, si prestaron atención, de un solo mandamiento, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y nos damos cuenta una vez más de nuestra imposibilidad de cumplir esa ley. Pero ¿saben qué? La ley es perfecta. Y lo que podemos ver, si miramos la ley, vemos como una y otra vez nos conduce a Cristo. A ir en busca de perdón, a ir en busca de cambios en mi vida a través de Él. Porque vemos una y otra vez nuestra incapacidad. Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos viendo nuestra incapacidad para cumplir la ley, para poder amar al hermano. No nos quedamos ahí, vamos por más. Vamos corriendo a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, para encontrar en Él la suficiencia, no solamente para salvarnos, sino también para capacitarnos, para que cada vez, cada día, seamos más parecidos a Él. Amén. Oremos, hermanos.